solo hablamos de cultura, la vivimos. Este es el espacio donde Colombia y Alemania se encuentran para compartir historias, tendencias, experiencias y preguntas que van más allá del idioma. En cada episodio exploramos temas que nos conectan como humanos. Y lo mejor, lo hacemos de la mano de invitados que tienen mucho por contar. Bienvenidos a Bortful, un podcast lleno de palabra. Dale play y acompáñanos en esta aventura cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Bortful Podcast. Estamos en nuestra segunda temporada. Los saluda Jessica Cardona, aquí con mi compañero Sebastián Tobón. ¿Cómo estás? Hola Jessica, muy contento que tengamos una segunda temporada de este podcast. Queremos aprovechar el comienzo justamente de esta segunda temporada como para compartir con nuestros escuchas, con toda la comunidad del Instituto Cultural Alexander von Humboldt, algunas noticias relativas pues como a la programación cultural, al trabajo del instituto este año y a un montón de novedades que hay en el panorama. Así es, Sebas. Me gusta que cada año vamos teniendo como un pilar diferente, como que nos vamos enfocando en artes distintas, y quisiera conocer como todos esos proyectos que tenemos para este año en el instituto, porque se vienen, la verdad, cosas bastante grandes. Entonces, coméntanos un poco, por ejemplo, si hay temáticas específicas, alianzas específicas o de pronto algo que vayamos a hacer respecto a cine, porque escuché también que vamos a hacer, vamos a tratar mucho cine, vamos a estar difundiendo bastantes cositas en cuanto a ese pilar. Coméntanos un poco. Sí, pues este año, bueno, contarle a la comunidad, si es que no se han enterado ya por nuestras redes y en general, pues como por todas nuestras campañas de expectativa, que estamos cumpliendo años, ¿cierto? El instituto está de cumpleaños, estamos cumpliendo 30 años y eso implica un montón de cosas. Eso implica ponernos en contacto con nuestra propia historia, saber qué hemos hecho, cuál ha sido nuestro recorrido, nuestro trasegar como instituto cultural que se ocupa no solamente de la enseñanza de la lengua alemana, sino también de transmitir la cultura alemana. Entonces, este va a ser como un año de mucha reflexión alrededor de ese pasado y de los retos que tenemos a futuro, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos culturales que vamos a tener este año girarán en torno a la celebración de estos 30 años. Yo creo que ahí también entra mucho otro hito bastante histórico, que es esta apertura de nuestra nueva sede, ¿no? Es como ese espacio propio donde ya podemos desarrollar como nuestros propios proyectos, hacer distintas actividades, como que le van a abrir la puerta a muchas más oportunidades aquí en el instituto. Exacto. Pues estamos muy contentos que haya coincidido justamente la celebración del cumpleaños con la posibilidad de tener un espacio propio. No sé si la comunidad lo sabía, pero hasta ahora siempre habíamos estado en sedes alquiladas, arrendadas, ¿no? Y en esa medida, pues todo nuestro trabajo había sido un trabajo en el que éramos nosotros los que nos habíamos tenido que acomodar de alguna manera a los espacios que teníamos a disposición. Lo hermoso de este nuevo proyecto es que ahora podemos construir un nuevo espacio según nuestras expectativas, según nuestros deseos, según nuestras necesidades. Eso va a ser muy importante también para la celebración. Entonces, digamos, hacer énfasis, y es muy importante hacer énfasis justamente en que tenemos esta celebración este año, e invitamos a toda la comunidad que estén muy, muy pendientes de todos los eventos que van a irse publicando alrededor de esta celebración. Como se decía pues al principio, gran parte de la programación cultural, este podcast es un podcast que tiene la función, digamos, como principal de transmitir y ser un canal de comunicación del instituto, de nuestra programación cultural y en general pues de toda nuestra programación pues, y nuestra oferta, pero queremos que este podcast pues sea una especie como de resonante. Como digo, el podcast pues ha sido transversal a toda la programación cultural y sirve también como de caja de resonancia de todos los proyectos culturales que vamos a presentar. Entonces de ahí pues que este año, digamos, aparte de este proyecto del podcast, pues tengamos a nuestra disposición otros espacios en los que vamos pues a trabajar con la comunidad y a presentar otra programación, ¿no? Tú me preguntabas, Jessy, al principio, ¿cuáles son los proyectos que hay este año? Pues hay un montón de proyectos, ¿no? En parte, nos interesa mucho generar una celebración que sea memorable, ¿sí? A los 30 años. Y de una vez, pues, anunciarle a la comunidad que estén preparados porque vamos a tener un gran concierto en julio, ¿sí?
que va a ser con ocasión de la celebración del cumpleaños de los 30 años del Instituto Cultural Alexander von Humboldt. Ese concierto va a ser un concierto que está coorganizado con la Universidad de AFIT en colaboración con Iber Academy y en el que vamos a presentar obras muy bellas, fundamentalmente un concierto que nunca se ha presentado acá en Medellín, que es el concierto para violín de Alban Berg a la memoria de un ángel, que será interpretado por una violinista, por la solista Mimi Jung, que viene directamente desde Estados Unidos, digamos, a colaborarnos en este proyecto, ¿no? El director de en esta ocasión será Valentín Bravo, quien además preparará obras de Schubert y de Carl Maria von Weber, ¿no? Y que fue estudiante de nuestro instituto. Que fue estudiante de nuestro instituto, que lo tuvimos el año pasado también en uno de los episodios, haciendo un análisis de la obra de la Quinta Sinfonía de Mahler, de la Hayeto. Bueno, tuvimos una reflexión acerca de toda la obra y que pues este año nos acompañará justamente dirigiendo este concierto como parte de la historia del instituto, pero también, digamos, con su deseo de colaborar pues en estas nuevas expectativas pues a partir de este año. Y lo ameritaba totalmente. 30 años, tener un concierto de ese calibre y con las obras que vamos a tocar realmente vale la pena. Sí, va a ser un concierto muy bello, es un concierto de gran tiraje, es un concierto que creo que va a ser impactante en la comunidad de Medellín. Como decía hace un momento, es una obra que nunca se ha presentado acá en Medellín, es la primera vez que se presenta en Medellín y para nosotros pues es una alegría poder contar con una solista de la talla de Mimi Jung, quien va a estar pues allí como solista, como decía. Pues alrededor de ese concierto pues habrán otras manifestaciones culturales este año, pero bueno, ese va a ser como un evento central dentro de la programación cultural que vamos a tener este año, pero no el único, ¿cierto? No el único. Adicionalmente, como bien decías hace un momento, Jessica, pues tenemos pensado otras celebraciones, sobre todo que tienen que ver con la celebración de aniversarios, ¿no? Sebas, y tú sabes que aquí a su comunicadora presente le interesan mucho las artes pictóricas, que por ahí vi un poco nuestro premio de Alemania como tú te lo imaginas, ya tiene una temática, ya tiene un nombre, porque este es uno de nuestros concursos, o digamos nuestras convocatorias más importantes, es uno de nuestros, digamos, eventos insignia del instituto porque lleva bastantes ediciones, entonces no podemos dejarlo pasar y creo que hay que antojar a la gente. Sí, pues anunciarlo de una vez. Esta convocatoria va a salir también alrededor de a mitad de año. Llegamos a la 5ª edición del Premio Alemania, como tú te la imaginas. El año pasado el tema central de este premio fue justamente las representaciones que tiene la comunidad cerca de Alemania, plasmadas en trabajos audiovisuales. Este año vamos a retomar un tipo de arte pues que ya se había de alguna manera experimentado, pero de manera digital, ¿cierto? Hace 2 ediciones o hace 3 ediciones habíamos tenido el collage digital. Este año queremos tener el premio, pero a partir del collage analógico, ¿no? Y eso pues creo que va a ser muy interesante porque pues en Medellín sabemos que hay como una comunidad de entusiastas del collage analógico muy grande y creo que a muchas personas les interesaría participar. Le estaremos presentando pues a la comunidad en su momento cuáles son los términos de la convocatoria, pero la idea es que tengamos un premio que sea atractivo para la comunidad y que podamos generar a partir de allí unas buenas exposiciones artísticas, ¿no? O sea, vamos a exponer esto después de elegir los ganadores, vamos a exponerlo, a tener una gran exposición. Sí, esa es la idea, que tengamos, decir, que como resultado del trabajo y de la participación que tenga la comunidad en este premio, podamos tener hacia el final una exposición de trabajos seleccionados, ¿sí? Y que pueda ser una exposición itinerante por todo Medellín, ¿no? Esa es nuestra idea y creo que eso será muy interesante. Creo que eso le gustará mucho a la comunidad de Medellín. Adicionalmente, estamos organizando, y aquí estoy revelando un pequeño secreto pues, que tenemos en el instituto, la elaboración de un mural, ¿sí? En nuestra nueva sede. Este mural será presentado a la comunidad también a mediados de julio y la idea es que todos se vinculen de alguna manera a la elaboración, conceptualización de este mural, ¿no? Nuestra comunidad pues irá teniendo información paulatina acerca de cómo va a ser este proceso pues de consolidación de estas ideas. Pues, yo creo que esa es mucho la esencia de ese proyecto en conmemoración de los 30 años. Yo creo que el concepto de mural comunitario
es un concepto muy clave porque es precisamente eso, como que hacer parte a todos los que han hecho parte de esta historia y que siguen haciendo parte de nuestra comunidad para que salga un resultado artístico bellísimo que va a quedar pues para la posteridad en nuestro instituto. Exacto, sí, esa es la idea y ya les estaremos informando. No podemos revelar mucho por ahora porque la idea es que sea una sorpresa también para las personas pues alrededor del instituto, ¿no? Este año, aprovechando el aniversario de la muerte de Fritz Lang, vamos a tener en colaboración con el Goethe Institut de Bogotá la organización de un homenaje a Fritz Lang, ¿sí? La idea es que tengamos un evento dual, vamos a tener un evento dual. Este evento va a tener lugar en el mes de agosto en Bogotá, en la Cinemateca. Va a estar en la semana del 8 de agosto y en la semana siguiente vamos a estar acá en el Museo de Arte Moderno en Medellín. La idea no es solamente pues presentar una, digamos, breve retrospectiva de algunas obras de Fritz Lang, sino que tengamos expresiones artísticas híbridas o complejas alrededor de su obra, ¿no? Entre ellas vamos a tener la intervención visual de la película Metrópolis a cargo de un colectivo artístico muy querido aquí en la ciudad, que es Ambivalencia. Y bueno, esperamos que no solamente aquí en Medellín, sino también las personas, la audiencia que tenemos en Bogotá, nos puedan acompañar también en la Cinemateca, porque también repetiremos allí esta intervención artística que haremos de la película Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Aprovecharemos entonces este aniversario para recordar la figura de Fritz Lang, hacer una retrospectiva, pasar algunas películas, unos biopics, etcétera, alrededor de este aclamadísimo director alemán, y pues nos servirá también como para recordar sus grandes películas, ¿no? Y como sucedió el año pasado, este año también tendremos un trabajo en cooperación con dos festivales de cine de la ciudad, ¿no? Por un lado tenemos una cooperación ya muy bien establecida con Fantasmagoria. Y también, fan número 1 de Fantasmagoria. Ajá, saben que es mi proyecto favorito. Y también tendremos una cooperación con Cinemancia, ¿no? Los detalles pues de cuáles son los resultados de estas cooperaciones se los haremos saber cuando empiece a salir la programación de cada uno de estos festivales, pero la idea es que exploremos no solamente, digamos, el cine de terror o nuevas expresiones artísticas en el cine contemporáneo, sino que también nos enteremos de qué está pasando en Alemania, ¿no? O en el entorno germanoparlante con estas expresiones cinematográficas, ¿no? Y para eso nos servirán estas cooperaciones, ¿sí? Sobre todo que ese componente de el intervenir las obras, especialmente las películas antiguas, es algo, digamos, que siempre se ha visto en el arte y sobre todo actualmente el hecho de resignificar esas obras y volverlas a presentar al público también es una forma de rescatar esa historia. Entonces es algo, me parece muy bonito que podamos hacer eso con obras como el año pasado lo hicimos con Nosferatu y que este año se haga con Metrópolis, me parece súper chévere. Ajá, exacto. Este año lo haremos con Metrópolis. En el contexto de Cinemancia y Fantasmagoria no sabemos muy bien cuál va a ser. Habíamos hablado todavía, es muy probable pues que tengamos a Johan Lurf, un artista vienés, un director de cine vienés, pero en caso de que el plan cambie, pues la idea también es que tengamos una programación alrededor de las expresiones cinematográficas del entorno germanoparlante. Bueno, Sebas, pero aquí también tenemos, yo sé que nuestra comunidad también es súper académica y les encanta la literatura alemana. Quisiera conocer de pronto si tenemos algo sobre literatura, algún autor que vayamos a leer en específico, algo así. Sí, de hecho tenemos un evento literario, ¿sí? También tenemos un aniversario este año, son los 250 años de E.T.A. Hoffmann, y alrededor de la figura de Hoffmann y de esa obra tan conocida de él que es El hombre de arena de Sandman, queremos hacer en noviembre una especie de pequeño homenaje, ¿no? Y no solamente un pequeño homenaje al cuento, sino también poder reflexionar alrededor de ese trabajo tan hermoso y sobre todo pues como reflexionar alrededor de esa resonancia que tuvo ese cuento en la obra de un autor también germanoparlante como Sigmund Freud, en ese famoso ensayo de lo ominoso, Das Unheimliche. Entonces vamos a tener un evento en noviembre alrededor de la obra de Hoffmann, y no solamente eso, sino que le presentaremos en los próximos días a la comunidad
cultural del Instituto Cultural Alexander von Humboldt, una segunda versión del Leseklub auf Deutsch, en la que nos encargaremos de volver a la obra de Hoffmann e irnos preparando un poco para esa celebración que vamos a tener en noviembre, ¿no? Un poco la intención de todos estos proyectos también es irnos preparando como para esas celebraciones. Y pues obviamente dentro de nuestros proyectos culturales está también este podcast, como lo decía hace un momento, y la idea es que este año cada capítulo de alguna manera nos ponga en relación con la programación cultural que tenemos en el instituto, ¿sí? Que de alguna manera resuenen los eventos que hacemos o que nos sirvan como de preparatorios para esos eventos, o que sean como pequeñas reflexiones expandidas de todo aquello pues que hacemos en la ciudad de Medellín alrededor de la transmisión de la cultura alemana. Entonces pues invitar a nuestra comunidad también a que esté pendiente cada mes a partir del próximo, en la medida en que cada emisión de alguna manera nos va a poner en contacto con la programación cultural, ¿no? Este año tenemos la intención de tener entrevistas, tener discusiones, paneles interesantes que no solamente nos sirvan como para celebrar nuestra existencia y nuestros 30 años, sino también para comunicar y transmitir a la comunidad qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, qué espacios de interés cultural existen en el Instituto Cultural Alexander von Humboldt, y que la gente pueda acompañarnos, ¿no? y asistir a estos eventos que se hacen con mucho cariño para la ciudad. Y justamente arrancamos con un nuevo segmento al que quisimos llamar Aktuell Deutschland. Coméntanos un poco de qué se va a tratar. Pues la idea es que siempre podamos tener como noticias de actualidad, de enterarnos un poquito cómo está Alemania con relación a la actualidad del mundo, ¿no? Y presentar pues algunas noticias pues de interés para nuestra comunidad, ¿no? En este caso pues nos gustaría arrancar presentando algunas noticias que nos parecieron interesantes esta semana, y una de ellas que encontramos justamente navegando por Euronews es que Alemania debate en este momento si aumentar o no nuevamente la jornada de trabajo, las horas de trabajo, ¿no? En una época difícil para los trabajadores, pues Alemania reflexiona acerca de si aumentar nuevamente la jornada laboral, lo cual resulta sumamente curioso, porque los debates contemporáneos se han centrado sobre todo en si se reduce la jornada laboral. Es muy curioso porque los debates actualmente se han centrado sobre todo en la pregunta de si se debe o no reducir la jornada de trabajo, ¿no? El asunto es que pues, esta noticia ha generado enorme polémica en Alemania, y se está preparando entonces esta reforma laboral que flexibilizaría la jornada histórica de 8 horas diarias. La propuesta permitiría jornadas mucho más largas en ciertos sectores y ha despertado fuertes críticas en sindicatos y trabajadores. Esto es absolutamente esperable, ¿no? De alguna manera creo que esto puede estar conectado con esta nueva idea, que justamente es una de las noticias adicionales que queremos presentar hoy, de Alemania, de enfocar, digamos, grandes partes de su sector productivo a, digamos, el rearme y el fortalecimiento pues, de su sector militar, ¿no? Entonces muy probablemente esta preocupación por la productividad con las horas laborales existentes pues tiene que ver con el hecho de acelerar ese proceso productivo en ciertos sectores, ¿no? Sobre todo porque ya hay empresas actualmente en Alemania que incluso redujeron los días laborales hasta el jueves, entonces es un poco, va a tocar un poco como esos sectores. La ministra de Trabajo, Bärbel Baas, planea presentar oficialmente el proyecto en junio, y el canciller alemán Friedrich Merz defiende la reforma, afirmando que Alemania necesita aumentar su productividad para enfrentar la crisis económica y el envejecimiento poblacional, ¿no? Los sindicatos obviamente consideran que esta medida podría aumentar el agotamiento laboral y empeorar la calidad de vida, y pues es interesante recordar pues, que la jornada laboral de 8 horas fue introducida en Alemania en 1918 y de alguna manera forma parte de esa tradición de sindicatos y de fortalecimiento pues, como de la iniciativa obrera en Alemania, ¿no? Esto rompería de alguna manera con ese principio fundamental de muchas personas en Alemania, que es el work-life balance,
una expresión pues que es bastante usada pues en el ámbito laboral y que implicaría pues justamente que es necesario mantener esta suerte de equilibrio entre las horas que se trabajan y las horas de descanso, ¿no? Vamos a ver cómo recibe la opinión pública alemana esta noticia y qué otras discusiones se pueden tener a partir de esta propuesta. Otra noticia destacada de esta semana tiene que ver con la caída de la popularidad del canciller alemán que justamente mencionábamos hace un momento. Bueno, pues esta noticia pues del aumento de la jornada laboral pues no es muy popular y creo que en general pues no va a ser muy bien aceptada por la población. Esta semana diversos medios europeos como France 24 y El País han señalado que Friedrich Merz enfrenta crecientes tensiones políticas dentro de su coalición de gobierno, puesto que las reformas económicas han avanzado lentamente y la extrema derecha continúa creciendo en las encuestas. En este sentido, uno de los mayores problemas es el estancamiento económico de Alemania, ¿no? Durante años, Alemania fue considerada el motor económico de Europa, pero hoy enfrenta pues dificultades importantes relacionadas con la energía, la digitalización y la competencia industrial con China y Estados Unidos. En un discurso reciente, Merz afirmó que Alemania debe aceptar cambios difíciles para garantizar el bienestar futuro, ¿no? De alguna manera, como que la popularidad de Merz creo que no es muy importante. Creo que él está ahí justamente cumpliendo esa función de exponerse al desgaste político y de introducir reformas que parece que son importantes, al menos para mantener la estructura productiva del país, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Y esta es una noticia que ha generado mucho revuelo alrededor de Alemania, es esta idea de que Alemania quiere convertirse en la principal fuerza militar europea, ¿no? Y eso es un asunto pues histórico, ¿no? Justamente es a Merz a quien le ha tocado llevar esta bandera de la nueva militarización de Alemania, el incremento de la productividad y el enfrentamiento de esta crisis económica, recalcando, profundizando pues la necesidad de que Alemania se vuelva un país nuevamente militarista, ¿no? Después de un par de décadas de un cierto pacifismo, de alguna manera pues una cierta tranquilidad que se había establecido dentro de la población alemana alrededor de políticas antiguerreristas, etcétera, ¿no? Esta semana entonces volvió a ocupar los titulares esta idea de una expansión militar en Alemania, ¿no? El ministro de Defensa Boris Pistorius declaró que Alemania quiere convertir su ejército en la fuerza convencional más fuerte de Europa, y esto representa un cambio enorme para el país, puesto que durante décadas mantuvo pues mucha prudencia en términos de enfrentamientos bélicos, después sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania en ese sentido planea aumentar el número de soldados, de reservistas y perfeccionar las capacidades tecnológicas en temas como ciberseguridad y defensa aérea. Al mismo tiempo, la industria armamentística alemana está creciendo muy rápidamente. Varias empresas industriales están redirigiendo parte de su producción hacia tecnología militar, ¿no? Y esta reorganización productiva de Alemania creo que tiene mucho que ver con la noticia que presentábamos al principio, ¿no? Porque los cambios en el enfoque productivo necesariamente llevan a cambios en la política laboral de un país. Este giro necesariamente responde a la guerra en Ucrania, ¿no? Y al temor que tiene pues, Europa en general frente a una posible invasión rusa. Pero también hay que decirlo, este liderazgo militar genera nerviosismo en algunos países europeos debido al peso histórico de Alemania en el siglo XX, ¿no? El principio aquel de Nie wieder Krieg, nunca más la guerra, pues de alguna manera se diluye ahora a la luz de estas nuevas noticias. Ahora vamos con economía, energía y crisis industrial. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass eine globale Energiekrise und damit auch Wirtschaftskrise entsteht, oder sind wir vielleicht sogar schon mittendrin? Ich glaube, wir sind bereits am Beginn dieser Krise, wenn man sich anschaut, wie stark die weltweiten Preise gestiegen sind. Ich meine, wir haben in Deutschland hier noch eine besondere Herausforderung, weil aufgrund der Marktstruktur und auch aufgrund
dessen, dass die Bundesregierung ja einen Wiedereinstieg in die Fossilen verkündet hat, bei uns die Preise besonders stark gestiegen sind, aber wir sind bereits eigentlich mittendrin und das sollte uns alle entsprechend besorgen und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das massive Auswirkungen hat. Russland wird zusätzliche Milliarden einnehmen, was unsere Sicherheit bedroht. An erster Stelle die der Ukraine, aber natürlich auch am Ende unsere eigene Sicherheit. Also man sieht Auswirkungen im Sicherheitsbereich, im ökonomischen Bereich, in allen Ecken und Enden der Welt. Otra noticia importante de las últimas semanas sigue afectando directamente a los ciudadanos alemanes, la crisis energética, que ahorita nos mencionabas un poco de ella, Sebas. El gobierno alemán aprobó recientemente una reducción temporal de impuestos a la gasolina para aliviar el impacto económico del aumento de precios energéticos. La medida busca ayudar tanto a trabajadores como a empresas de transporte y agricultura. El problema es bastante profundo. Alemania todavía intenta recuperarse de varios años de crecimiento débil. Muchos economistas consideran que el modelo económico alemán necesita modernizarse urgentemente y muy especialmente en áreas que ya mencionábamos como la inteligencia artificial, la digitalización, la energía renovable, nuevas tecnologías. En alemán existe una palabra muy famosa para esto y es Zeitenwende, que literalmente significa cambio de época. Justamente así describen muchos analistas el momento actual de Alemania, una transición histórica, económica, política y tecnológica. Finalmente, una noticia positiva relacionada con las relaciones internacionales. Esta semana, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visitó Alemania para fortalecer la cooperación económica entre ambos países. La reunión se centró especialmente en comercio, tecnología, sostenibilidad y transición energética. Alemania busca fortalecer sus relaciones con América Latina como parte de una estrategia para diversificar socios económicos y reducir dependencias externas. Esta reunión se dio en Hannover. Getroffen. Wir haben ganz bewusst Hannover gewählt als Ort unseres Treffens, denn Brasilien ist in diesem Jahr, wie Sie alle wissen, ja auch das Partnerland der Hannover Messe. Und ich bin der brasilianischen Regierung und ganz, dass Sie bereit waren, in der Abfolge und in der Reihenfolge der Regierungskonsultationen eine Veränderung vorzunehmen, denn eigentlich wären wir in diesem Jahr Gäste in Brasilien gewesen. Queremos recordarles que estamos próximos a terminar nuestro proceso de inscripción para cursos vacacionales de ciclo 2. Esta convocatoria, aparte de los cursos de alemán intensivos y semi-intensivos, se viene con una programación especial de talleres creativos para niños de 7 a 11 años, al que llamamos Bastel am Humboldt. Tenemos precios especiales para estudiantes del instituto para que esos pequeños miembros de la familia conecten con Alemania con todas estas actividades artísticas. Asimismo, tendremos un taller de pronunciación dirigido a toda la comunidad Humboldt sin importar su nivel de alemán. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales donde aparecemos como @AVHMedellín y a visitar muy especialmente nuestro blog Humboldt, que se actualiza cada mes. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro primer episodio de 2026 y nos escuchamos en una próxima entrega. ¡Tschüss! Wortvoll Podcast es una producción sonora realizada con el apoyo del Goethe Institut y en colaboración con la Fundación Universitaria CEIPA.